nosotros entonces, cuando pensamos en el desarrollo humano sustentable o sostenible, pensamos en distintos aspectos. Hasta hace unos años fundamentalmente se consideraba el aspecto medioambiental, ¿verdad? Pero tampoco es posible, digamos, a veces extremos de cuidado del medio ambiental si no existe un desarrollo económico y social que pueda permitir a los pueblos vivir, porque el medio ambiente está conformado por todos los seres que estamos en la Tierra. Entonces nosotros como seres humanos también tenemos necesidades y todos los que coexisten, ¿verdad? Los seres vivos tenemos nuestras necesidades. Lo importante es encontrar una especie de balance y pensar solidariamente en lo que podemos necesitar, pero sin destruir las posibilidades de futuro de otras generaciones. Es así que actualmente, entonces, cuando hablamos del desarrollo, no es solamente el desarrollo sustentable, sino que es el desarrollo contemplando las tres esferas en lo que tiene que ver a la esfera social, a la esfera económica y al medio ambiente. Si nosotros logramos un equilibrio entre estos tres enfoques, vamos a poder mantener un desarrollo sustentable. Por supuesto, ¿qué es lo que para uno puede ser mantener el equilibrio? Seguramente no es lo mismo que para otro, y ahí también está muy unido, ¿verdad?, la relación de los derechos humanos, que son universales, pero no todas las comunidades, no hay derechos universales dogmáticos, digamos, sino que las comunidades establecen sus derechos universales y cómo la cultura, las distintas culturas pueden diferir en algunos de esos derechos, cómo se hace para convivir, cómo se hace para negociar, para trabajar en pos de un mundo que sea justamente mejor para todos y no solamente para algunos, que haya distribuciones más equitativas de los bienes y servicios que se disponen y de todos los recursos que disponemos en el planeta. No sé si hay algún comentario, alguna que ustedes quieran aportar con respecto a estos dos primeros enfoques. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. No. Ahí está. Yo estaba no, tal vez como comentario, ¿no? O sea que estos temas sí los tenemos como transversalizados en el currículum, sino que la dificultad tal vez radica en que muchas veces, como son transversales, son de todos y de nadie. Es decir, lo que falta justamente, yo creo que una de las cosas que se debe de fortalecer también en nuestros maestros es cómo estos enfoques poder aterrizarlos no solamente en el currículum o en la planificación, sino cómo hacerlas vida en el momento que ellos diseñan o implementan el currículum a través de las sesiones de clase, ¿no? Entonces, a veces estos temas son tratados o los aíslan para determinadas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, el desarrollo humano sustentable lo trabaja CTA, o sea, Ciencia, Tecnología y Ambiente, y la parte de ciudadanía lo trabajan en las ciencias sociales. Y en realidad esto es algo que se debe ser trabajado transversalmente en todo el colegio, o sea, tienen que hacer las vidas, ¿no? Por ejemplo, la ciudadanía, vivir la democracia, trabajarlo en su propio comportamiento. Entonces, eso yo lo que veo como que es una debilidad que todavía tenemos que afrontar, ¿no? Sí, me parece eso muy interesante porque justamente a lo que apuntamos con esto de que es un enfoque transversal más que un tema transversal es que se pueda vivir entonces de esa manera. Y
y que entonces en las aulas, como tú decís, en el centro educativo, exista la vivencia de esos fenómenos, no solamente el tratar el desarrollo humano como un contenido más, sino que es tener experiencias de aprendizaje que les permitan vivir lo que es cada una de esas Sí, o sea, situaciones. así es, insertarlo dentro de la vida cotidiana de la institución en sí, o sea, hay que internalizarlo y eso es algo que todavía es un desafío para nosotros, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No sé Claro, si hay más. funciona a, justamente a lo que están diciendo, quizás eso en la actividad 3 se tendría que enfocar un poco más, hacer como también una contextualización para que las intervenciones en el foro estén en relación a la práctica cotidiana, ¿no? A cómo incorporar realmente esos enfoques curriculares transversales en la currícula y en la práctica cotidiana realmente. Porque si bien la actividad está orientada a que puedan hacer intervenciones sobre ese tema, quizás sí sería interesante poderlo contextualizar. Ahí está, yo creo que sí, que la idea de la participación en el foro no es hacer un comentario genérico sobre los Claro, temas, sino el hacer un aporte que pueda colaborar para que los participantes vean cómo es que podrían enfocar en el área en el que en el nivel en el que se desempeñan, ya sea en el aula o ya sea en otras esferas, en otros niveles más, niveles medios, ¿verdad? ¿Cómo sería que tienen que ocuparse de buscar enfoques en estas temáticas, ¿no? Me parece que, no sé si tú te refieres a redactar una pequeña situación para que los participantes comprendan justamente que lo que tienen que hacer es contextualizar su participación en claro, los foros de manera, y cuando hacen una respuesta, que también sea una respuesta esté pensando en el contexto. claro, precisamente sí, iba un poco por ahí mi intervención para no caer en eso, en esa generalización y que sea una intervención como muy genérica. Entonces, haciendo una pequeña introducción, puede ser que enfoque mucho más la participación de los estudiantes en ese foro y que realmente aterrice en los enfoques curriculares presentados de una manera mucho más práctica y articulada al trabajo que se tiene que realizar y a las políticas que se derivan o que son necesarias para que ese trabajo se pueda hacer, porque si no, quizás puede quedar como muy genérico, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, hacer una pequeña Sí, introducción, estuve, explicando que sean cosas bien puntuales. ahí está. Yo estuve modificando un poquito, ¿verdad? La actividad, como comentamos el otro día de la unidad uno, para justamente generarle ese contexto. Y bueno, en esta unidad también voy a tratar de hacer algo con respecto a eso, pero de todas maneras, eh, eso yo después digamos, todos los materiales revisados los voy a volver a subir al Drive y sacar los anteriores, de manera que ustedes puedan disponer de ellos. Y como decíamos la vez pasada, como esto eh, es un trabajo que ustedes son los que van a desarrollar, siéntanse en libertad de hacer esas modificaciones que a ustedes les parece que les va a funcionar mejor en el contexto con los participantes que tienen y con las necesidades que tienen. O sea que voy a hacer algunos cambios, tomando en cuenta un poquito eso que ustedes recomiendan, está dentro de lo que quieren mejorar, por supuesto, siempre es bienvenido el trabajo. Un poquito ahora entonces con respecto en el próximo tema, que sería la perspectiva de género. En la perspectiva de género, como una forma de democratizar la sociedad. Ah, y veo que Renato se ha unido. Así que bienvenido a Renato. En la,
A ver si Renato conecta su micrófono. Aquí sí, Renato, estás con el micrófono conectado. Y mientras él se conecta a nosotros. Sí, ahí está. En la perspectiva de género, lo que incluíamos también no es únicamente el enfoque. A ver, acá. Ahora sí. No te... no se escucha, Renato. Bueno, nosotros no te escuchamos a ti. No Claro, sé está si levantando la mano, Renato. está levantando la mano. Sí. Ahora. Ahora sí Ya. te escuchamos, Renato. Ahora sí Ahora sí nos hola, ¿cómo andan? Los estuvimos. escucho bien, sí. Bueno, me alegro que hayas podido ingresar. Estuvimos No. comentando un poco, Renato, sobre los primeros temas, lo que implicaba el enfoque transversal, que no era simplemente el análisis de un tema desde las distintas asignaturas, sino que era el permitir oportunidades de experiencias de vida a los estudiantes con respecto a esas temáticas que son tan importantes como la ciudadanía o como el desarrollo humano sostenible. Y no sé si tú quieres hacer algún aporte con respecto a Sí. eso o quieres No, seguir algo más. puedo decir alguna cosa respecto a esto que me parece. Gracias, Cecilia, gracias a todos. Un gusto, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí, Te sí te escuchamos. escuchamos. Sí, aquí hay varios elementos que en la unidad 3 que mencionaba Cecilia ahora que son las temáticas transversales, ¿no? Las temáticas transversales surgen como resultado de temas que tienen una doble condición, fundamentalmente cuando uno las analiza, ¿no? Por un lado son temas que no entran en las definiciones tradicionales de asignaturas, ¿no? Son más que una disciplina, son más que un área de aprendizaje, son más que una asignatura. Es decir, no pueden ser encasillables, no pueden ser encapsuladas, no pueden ser contenidas en una disciplina. Es un punto importante. Es decir, por ejemplo, tienen ustedes, para dar un ejemplo concreto, cuando hablamos de educación para la ciudadanía, en definitiva uno podría decir, bueno, pero tiene que estar en ciencias sociales. Sí, está bien. Parte de la discusión de la ciudadanía tiene que ver con los enfoques que uno puede tener desde las ciencias sociales, pero también lo puede tener desde las ciencias experimentales, también lo puede tener desde la filosofía, también lo puede tener desde el arte. Es decir, no existe una única manera de encasillar o de encapsular o de definir un tema transversal por la sumatoria o por la presencia de una asignatura de un área fundamental. Yo creo que hay un primer tema que es que lo que los currículos contemporáneos en el mundo empiezan a tomar como forma es de alguna forma superar la idea de que los currículos son los programas y las asignaturas y las disciplinas. La visión más tradicional, como ustedes saben, del currículum tenía mucho que ver con entender el currículum, reducirlo a una explicación más bien en términos de los objetivos y los contenidos de las asignaturas. Por un lado está eso, y por otro está que el currículo empieza a tomar relevancia la discusión de temáticas que son necesariamente más vinculantes del currículum con la sociedad. Es decir, la transversalidad surge, por un lado, por el propio reconocimiento de las dificultades que tienen las asignaturas de poder dar cuenta de
temas que las desbordan, que las superan. Ese es un punto fundamental. Y el segundo, la constatación que hay temas que a la medida que el currículo se entiende mucho más, como decíamos el otro día, en el primer encuentro, en la medida que el currículo se entiende como un acuerdo político, de políticas y técnicos sobre el para qué, el cómo y dónde educar y aprender, el currículo necesariamente aparece mucho más imbrincado, mucho más conectado con la realidad y con la sociedad. Y los temas transversales son temas que conectan mucho más el currículum con la sociedad, puede ser con los grupos de interés, con diversidad de, de instituciones, de actores, con las realidades de los jóvenes, etc. Entonces, la transversalidad también aparece como una manera de conectar mejor el currículum con la sociedad y que de alguna manera el currículum esté reflejando esa discusión de imaginarios sociales que está detrás de cualquier construcción y desarrollo curricular. Entonces, nos parece que la transversalidad es una respuesta, en definitiva, a las limitaciones de las asignaturas para dar cuenta de temas que las desbordan. Eso no quiere decir que las asignaturas no tengan relevancia, ¿no? Ni mucho menos. Quiere decir que las asignaturas son herramientas de pensamiento que tienen limitaciones propias, como toda herramienta. En la medida que uno entiende que las asignaturas son herramientas de pensamiento, toda herramienta de pensamiento que uno utiliza en cualquier disciplina tiene sus limitaciones, tiene sus potencialidades, pero también sus limitaciones. Un lado eso. Y por otro, que la transversalidad tiene que ver con que mucho más incorpora la discusión de la sociedad a la educación, el currículo. Entonces aparece la transversalidad como una manera de reflejar una visión mucho más cercana, de cercanía, de entrelazo, de interacción entre el currículum, educación y sociedad. Los temas que mencionaba Cecilia, que están mencionados en las láminas que ustedes tienen, uno es ciudadanía. Probablemente ahí aparece claramente un tema que es transversal al currículum, transversal a las asignaturas, y aparecen otras discusiones. A medida que la transversalidad tiene también un componente que en el caso de educación para la ciudadanía es muy claro, pero también lo puede ver uno en otras áreas, donde está esa tensión o esa necesidad de integración entre lo más universal y lo más local, ¿no? Lo dijimos la primera vez, lo compartimos con Cecilia, pero si no lo hicimos, y perdonen si lo repetimos, pero nos parece importante hacerlo, que un currículum es, ante todo, es una mirada abierta, cosmopolita, universal, con aterrizaje local. Por lo tanto, un currículum siempre tiene una dimensión local, una apertura global, una apertura al mundo, y a la vez tiene un aterrizaje en el contexto específico en que se inserta. La ciudadanía es un buen ejemplo. Hay una dimensión universal de la ciudadanía que tiene que ver con las relaciones de convivencia, respeto, de aceptación de la diferencia, entre culturas, entre afiliaciones diferentes, entre países, entre regiones, entre comunidades. Y tiene después también un aspecto más local que qué sentido y propósito tiene en un terreno concreto, en un contexto específico, con determinadas características y situaciones. Entonces, toda esta idea de lo universal, lo local, lo global y lo local están presentes en la discusión de casi todos los temas transversales. Está presente, como decíamos, en el tema de ciudadanía, pero también está presente en el que Cecilia mencionaba hace un rato atrás, que es estilo de vida sostenible. Esto es de que la sostenibilidad de una sociedad depende de cómo los individuos se comportan y cuáles son las actitudes que los individuos toman en la sociedad. Eso tiene una dimensión planetaria, mundial, y es necesario recorrerla, porque en definitiva todo acto humano tiene una implicancia que no solamente tiene una consecuencia en su contexto, sino tiene una consecuencia mucho más en el contexto. Pero por otro lado también está la idea de cómo hay estilos de vida que también tienen que ver con el reconocimiento de las realidades locales. No para convalidarlas, no para aceptarlas ipso facto, sino para entenderlas. Yo creo que estos temas que hemos visto, que estamos viendo hoy, tienen que ver con justamente esa tensión que el currículum tiene presente, y sobre todo la transversalidad lo tiene aún más presente, entre lo universal, lo local, entre lo más global, lo más específico de un contexto. Y en definitiva uno termina señalando que más que un mundo de antinomias o dicotomías o de oposiciones, es un mundo de integración. Entonces, la ciudadanía es una ventana de oportunidades para integrar preocupaciones globales y locales, al igual que los estilos de vida, al igual que la perspectiva de género, que también es una construcción cultural, porque en definitiva cuando uno habla de género, no es una categoría dada. El género tiene un sentido y un propósito que tiene también una dimensión universal, que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, que tiene que ver con
con el respeto de la persona, de su identidad, de su afiliación. Si género es la idea de género, la perspectiva de género es una construcción universal cosmopolita, en cierta medida de reconocimiento de la diversidad y el respeto. Y tiene, por supuesto, como decíamos, una dimensión claramente vinculada al ejercicio de los derechos humanos, pero a la vez también tiene un aterrizaje local. Las condiciones de género no son iguales en todas las sociedades, ni mucho menos, lo cual, en este punto de género, hay un elemento que es importante de marcar, igual que en el caso de ciudadanía. De hecho, acá hay que establecer, me parece, un matiz, que no es más que un matiz, es un punto para nosotros bastante significativo de esta discusión. El hecho de que uno entienda, acepte, en definitiva, vea que en cada sociedad hay diferentes normas y criterios culturales, hay diferentes culturas que tienen que ver con las realidades justamente, los aterrizajes locales, eso no implica que uno acepte la cultura como un hecho dado. Que si una cultura tiene determinados atributos o determinadas características contravienen dimensiones universales de derechos humanos, uno tiene el derecho y la posibilidad de señalarlo, de marcarlo. Lo cual quiere decir que no podemos caer en el currículo, en una visión culturalista del currículum, donde todo se acepta finalmente porque la cultura importa, en definitiva la cultura justifica cualquier tipo de conducta o actitud humana. Entonces eso entra en colisión con la idea de que hay determinados atributos y dimensiones universales que nos identifican como planeta, como humanidad, como civilización, que están más allá de las culturas. La tensión entre el universalismo y el culturalismo está muy presente en el currículum. Y para terminar, decirles que en el caso de género, sin duda que es un tema central, porque muchas veces una perspectiva en exceso culturalista, a veces vinculada con apreciaciones religiosas, pero puede también ser que no que ver solamente con la cultura, puede terminar legitimando actitudes y prácticas que contravienen o que están reñidas con el ejercicio universal de derechos humanos. Yo creo que ahí hay una discusión que el currículum tiene que dar, que es justamente su universalismo, como un currículum universalista cohabita con la diversidad y el respeto a las diferencias y a las culturas, y eso tiene que ver con establecer esa simbiosis, esa integración y esa síntesis que muchas veces es un desafío muy grande para los currículos, sobre todo como el caso de currículos como los que ustedes están citando en el caso de Perú, que son currículos que tienen una dimensión nacional, pero tienen una dimensión claramente local en su construcción y desarrollo. Por tanto, en los currículos, en los países con currículos más locales, esta discusión adquiere aún más significación que en otros que pueden ser más de orientaciones nacionales perfectas. Dejaría por acá, Cecilia. Bueno, muy bien. Es perfecto entonces, Renato. Te agradecemos y continuamos entonces un poco viendo la actividad, o no sé si tú querés hacer alguna referencia más con respecto a la unidad 4, antes la unidad 4, antes sí, de irte. Sí, yo de la unidad 4, sí. A ver, de la unidad 3 quiero decir una cuestión más todavía que me parece que importa señalarlo. Cuando uno trabaja los temas de género en el currículum, cuando los trabaja como temas transversales, los trabaja a diferentes niveles. Los trabaja a nivel de las definiciones del currículum generales, lo trabaja a nivel de cómo las disciplinas y las asignaturas incorporan la dimensión de género, lo trabaja a nivel de las prácticas de aula, lo trabaja a nivel de los criterios de evaluación, lo trabaja a nivel de los materiales de formación, lo trabaja a nivel de las actitudes de los docentes y de las mentalidades docentes. Lo que quiero decir con esto es que la dimensión de género no es simplemente traducirla en que el currículum va a tener una perspectiva de género, es más que eso. El género atraviesa el currículum en toda su construcción y desarrollo, desde el momento en que se diseña, el momento en que cómo se evalúa, de cómo son las imágenes que se utilizan en los textos escolares, de cómo un profesor o un docente administra los tiempos en función del género y tiene o no predisposiciones o prejuicios respecto a determinados elementos, como suele suceder, por ejemplo, donde puede haber una predisposición del docente a creer que las niñas son más
son más aptas, entre comillas, para las lecturas y los niños son más aptos para las matemáticas y las ciencias. Es decir, el género no es un tema solamente de una discusión de una norma. Tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con las prácticas de aula, Ajá. tiene que ver con las concepciones docentes, tiene que ver con las visiones docentes, tiene que ver con los criterios de evaluación, tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con la forma en que se interactúan los alumnos en un aula, cómo interactúa el docente según su género, según su sexo, con el alumno. Es decir, yo creo que hay que ser muy, pero muy cuidadoso y cauteloso a la vez en buscar entender cómo el currículum puede tener una dimensión de estereotipo de género implícita y explícita. Muchas veces las fuentes de mayores de prejuicio con respecto a los temas de género no son aquellas que aparecen explícitas, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de imágenes de textos escolares donde hay claramente una división de roles entre niña y niño o entre mujer y hombre, sino en las cuestiones como pueden ser las actitudes de un docente en un aula, como puede ser la manera en que un docente administra el tiempo dedicado a determinados temas y toma varones o niñas como los elementos de referencia para esos temas. Es decir, la dimensión de género implica un acto muy fuerte de escudriñar, de auditar, diría la palabra auditar, me parece la más conveniente, de auditar un sistema educativo para ver en qué medida existe o no una dimensión de género genuinamente democratizadora de oportunidad de aprendizaje que no discrimine en función de la afiliación o de la identidad de la persona. Respecto al módulo 4, colegas, seguramente después, durante las actividades se va a poder ver más en detenimiento. Yo quisiera simplemente señalar dos o tres cosas que me parece que importa los efectos de la discusión, sobre todo esta idea del marco curricular. Yo creo que estamos en el mundo en general, en América Latina, el caso de Brasil, el caso de Perú, son dos casos paradigmáticos. Hay otros que están más en construcción, como el caso de México, y hay otros que están avanzando en esa línea con menos firmeza o determinación. Estamos ante un escenario donde hay un cambio muy fuerte en el estilo de gobierno de la educación y de cómo se gobierna la educación a través de una nueva forma de gobernar la educación a través del currículo. Y esto tiene que ver con un estilo, con un nuevo tipo de gobierno curricular que pasa por poner en funcionamiento nuevas figuras que implican reordenar todo el esquema curricular, organización curricular. No estamos acostumbrados tradicionalmente a ver el currículum como la sumatoria de planes y programas y ver el currículum como una discusión fundamentalmente al interior del sistema educativo de redactores o especialistas de disciplina que van definiendo contenidos y objetivos de disciplinas, generalmente de una manera autónoma, independizada, sin una coordinación debida con otras disciplinas o asignaturas. También estamos acostumbrados a un gobierno curricular por asignaturas, por especialistas, a un gobierno curricular que está basado en niveles fragmentados, donde uno trabaja el currículum para un nivel independientemente del currículum de otro nivel, entonces define el currículum para primaria, pero no lo define en relación a lo que puede ser el fundamento de ese currículum, las bases de ese currículum que puede estar en la educación inicial, como en su posterior desarrollo en la educación media. Entonces estamos acostumbrados a un gobierno curricular fragmentado, segmentado en niveles, muy orientados por las disciplinas, con definiciones aisladas unas de otras y sin visión sistémica. Entonces, los nuevos desafíos del gobierno curricular pasan por buscar justamente, como decíamos en la unidad 3, por buscar nuevas figuras curriculares que sean transversales a la educación y el sistema educativo. Y que en vez de definiciones por niveles fragmentados, busquen definiciones comunes a niveles. Por ejemplo, un marco curricular como definición de una educación básica, que incorpora lo que tradicionalmente era la educación primaria o la media, la básica, o un marco curricular de educación de jóvenes, que incorpora e integra la educación secundaria y la educación técnica. Entonces, hay una nueva modalidad de gobierno curricular que tiene que ver con la búsqueda de la transversalidad entre los niveles, en punto central. Y el segundo elemento es que esa transversalidad de los niveles también tiene que ver con una mucho mayor conexión de la educación y del currículum con la sociedad. Entonces, el marco curricular aparece como una herramienta, como una nueva forma
como nueva manera de darle un estilo de gobierno curricular que está mucho más orientado a poner la prioridad en cómo los diferentes niveles educativos y todos los diferentes niveles que hacen a un sistema educativo están integrados y orientados por una finalidad comunes, por una visión compartida, por una priorización del aprendizaje, por una priorización de ver al alumno como un todo, etc. Entonces, el marco curricular tiene para nosotros dos características que me parece importante marcar. Una es que justamente por lo que decíamos hace un rato, como el currículum aparece mucho más relacionado, mucho más imbrincado, mucho más conectado con la sociedad, el marco curricular es un documento social pactado. Es un documento social que pacta, que se pacta entre diversidad de actores. Importante señalar diversidad de actores de dentro y de fuera del sistema educativo, es decir, actores que no solamente son del sistema educativo, sino que también provienen de fuera del sistema educativo, y ese documento social pactado define y expresa, como usted ve en la lámina, las prioridades nacionales en materia de educación y las aspiraciones para el futuro de la nación. Con esto queremos decir que el marco curricular es una herramienta que efectiviza, que concretiza, que operativiza la visión de la sociedad que se quiere, la visión, la visión del para qué y del qué de la educación y del aprender en un documento que refleja un orden social pactado, un orden social de consenso. Entonces nos parece importante señalar que la génesis, la racionalidad, la razón de ser y de propósito del marco curricular surge de una nueva relación, de una nueva forma de vinculación de la sociedad con la educación, de la educación con la sociedad. El segundo elemento que ustedes ven ahí es una herramienta técnica, porque de alguna manera aquí hay un elemento que importa los efectos de la discusión. Al igual que estamos diciendo, el marco curricular empieza por discutir cómo las necesidades y las expectativas de la sociedad y de su diversidad de actores e instituciones se incorporan al currículum. Esto es, la lógica de construcción curricular no empieza por las disciplinas o las asignaturas, sino empieza por conocer lo que la sociedad requiere de la educación. Un cambio del punto de partida significativo. Al igual que decimos que se da ese punto de partida, ese cambio en el punto de partida, decimos también que el currículum intenta en esa manera de trabajarlo por un marco curricular, intenta que el marco curricular sea un orden jerárquico superior. ¿Qué quiere decir esto? El marco curricular define los parámetros, como decimos ahí, de lo que va a ser las condiciones, los procesos, los recursos de la enseñanza y el aprendizaje. Esto es, el marco curricular va a orientar todas las principales definiciones del sistema educativo en materia de qué tipo de contenidos educativos se van a trabajar, en materia de qué perfil docente se requiere, en materia de qué tipo de recursos y materiales de formación se requiere de apoyo, en materia de cómo las disciplinas deben estar imbrincadas y relacionadas entre sí. Es decir, el marco curricular es un principio de ordenamiento superior del currículum. Es a partir del marco curricular, es a partir de las definiciones del marco curricular que se definen los contenidos propios de cada nivel. Esto es, si por ejemplo uno tiene un marco curricular para educación básica, que incluye nivel inicial y medio, y primario y medio básico, es a partir de ese marco curricular que uno va a definir el porqué de determinado agrupamiento de asignaturas, el porqué de determinadas formas de organización de los aprendizajes, porque su lógica va a estar definida en función de los objetivos del marco curricular. Esto es, el marco curricular pasa a ser un principio ordenador superior de toda la organización y del andamiaje del aprendizaje. Yo creo que ahí están las principales ideas y por supuesto estamos abiertos para, Cecilia, colegas, para algún tipo de pregunta o referencia que queramos hacer con mucho gusto, antes que Cecilia después pueda ella trabajar algunas actividades concretas. Les tenemos un ratito si quieren para algún tipo de comentario o de feedback, como ustedes quieran. Adelante. ¿Alguna intervención que quieran hacer? ¿Algún comentario con respecto? Tenemos a John y a Rosana, ¿no? Sí, pero ¿me escuchan? Te escuchamos, John, con mucho gusto.
Ah, ya, perfecto, gracias, pensé que no. Antes que nada, buenas tardes. Tenía un comentario. Em, a veces cuando hemos trabajado con los chicos ciertos temas transversales, veo que a veces pierden ellos el marco general cuando no se parte de la problemática, o sea, de aquello que le dio origen a ese enfoque transversal. Em, ¿Cómo trabajaríamos ese aspecto? Como para que, digamos así, se establezca bien claro que este enfoque transversal surge de una problemática, de limitaciones, de aspectos que debemos mejorar en nuestra sociedad. ¿O cómo más o menos han visto ese aspecto? Gracias, John, por la excelente pregunta y reflexión. Eh, yo acá, si me permiten, diferenciaría dos elementos. Cuando uno habla de la transversalidad, como tú bien decís, tiene que ver con un reconocimiento de temas que preocupan a una sociedad. Cuando ustedes trabajan temas transversales, cuando los docentes trabajan temas transversales, tienen que siempre tener la preocupación que la transversalidad no es algo dado. Exacto. La transversalidad tiene un sentido, un propósito en cada sociedad. Por tanto, hablar de transversalidad de género en Perú no es lo mismo que hablarlo en Colombia o en Guatemala. Exacto. La transversalidad de género no es una categoría dada, es una categoría construida. Lo que pasa es que cuando uno la construye como problema, tiene que saber de alguna forma diferenciar que hay una especificidad local, como bien decías, contextual del problema, y lo hace emerger como tal. Problema, desafío, pregunta. Pero también hay una dimensión de una problemática que trasciende ese nivel local y que uno la ubica en una dimensión más universal. Pero es muy cierto lo que tú decís respecto a que es importante reconocer siempre cuando uno trabaja la transversalidad su especificidad, su propósito, su porqué y su razón de ser en el contexto. Para eso me parece que el ejercicio de vincular la transversalidad al contexto es por empezar a preguntarse, bueno, qué tipo de desafío, qué tipo de respuesta, qué tipo de situaciones tenemos. El segundo elemento que me gustaría mencionarles es que uno no tiene que confundir transversalidad con enfoques por competencias. Transversalidad es una, digamos, son temas que se reconocen como preocupantes, como prioritarios, como esenciales que una sociedad debe encarar a través de su educación. Que tienen una dimensión que puede ser más universal, porque los problemas de género tienen una dimensión universal como la ciudadanía, pero que tienen necesariamente un aterrizaje local. El segundo punto decíamos es que competencias son maneras de responder a los problemas transversales. Es decir, el actuar competente frente a un problema determinado en un contexto determinado es justamente tomar un problema, tomar un tema, definir el problema o el tema, entenderlo, conocerlo, saber movilizar nuestros recursos cognitivos para entenderlo mejor, saber afectivamente vincularnos al tema, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras actitudes frente a un determinado tema, cómo ese conjunto de recursos cognitivos y no cognitivos, o recursos cognitivos y emocionales, se vinculan, se entrelazan, se identifican, se movilizan, se integran para responder al tema. Pero un tema no da por sí una competencia. Un tema transversal puede ser trabajado de diferentes formas a través de una competencia. Y un actuar competente, en definitiva, un actuar competente es encontrar una respuesta satisfactoria, convincente, fundamentada frente a un tema que se plantea. Yo creo que lo que tenemos que conectar en los jóvenes, John, en lo que vos planteabas, es que se entienda que la respuesta a un problema o la respuesta a un desafío, a un tema temático transversal, implica la movilización de una competencia. Implica movilizar la competencia para entenderlo, para captarlo, para responderlo. Y en esa movilización de la competencia es donde uno encuentra la manera de respuesta frente a una temática que es transversal, pero que es localizable y contextualizable. Al igual que las competencias, si bien tiene una dimensión universal,
Uno puede decir, por ejemplo, que la competencia empatía, capacidad de conectarse con el otro, es una dimensión universal del comportamiento humano, y una especificidad en las relaciones que se dan en determinadas culturas y contextos. No es lo mismo empatía en un contexto X que en otro. Empatía puede significar cosas distintas, puede implicar diferentes comportamientos, puede implicar diferentes actitudes. Entonces, las temáticas transversales como las competencias son construcciones a la vez lógico-universales y localizables. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es justamente siempre vincular la transversalidad de la competencia a las realidades sin hacer que las realidades agoten la competencia. Las realidades contextualizan la competencia. La competencia es más que una realidad local. Muchas gracias. Ok. Yo tengo una pregunta. En realidad es Adelante. sí, un comentario con respecto a los temas transversales y otro con respecto al marco curricular. Primero, me queda claro y creo yo que los temas transversales, o sea, no es un tema, un contenido que se tiene que trabajar en un área, sino que es algo que justamente atraviesa el currículum y que sobre todo tiene que ser vivido y que parte sobre todo de la reflexión del propio maestro, de los propios actores educativos sobre su propia biografía incluso, ¿no? Es decir, cómo ellos entienden o viven la ciudadanía en su propia vida personal y cómo ésta después la transmiten en su actuar también en la institución educativa, ¿no? Entonces, no solamente se trata de o sea, si bien es cierto, el currículum, el tema transversal permite conectar el currículum con la sociedad, pero también conecta a la sociedad con el currículum, es decir, no se trata Correcto. solamente de trabajar el tema de género o de ciudadanía y propiciar la reflexión en la clase y decir que, bueno, en esta semana todos vamos a trabajar el tema de ciudadanía y vamos a hacer actividades, sino que tiene que cobrar vida o carne dentro de la misma institución y en su propio actuar, ¿no? Por ejemplo, que los mismos estudiantes vivencien esa ciudadanía y que obviamente en las actividades haya digamos, respeto, ¿no? De género, que haya diferentes tipos de situaciones donde se pueda vivir, digamos, esta transversalidad, ¿no? O sea, que no es un tema, eso es solamente un comentario y que por eso creo yo que en algún momento en las actividades, lo importante no es que el docente sienta que tiene que hacer actividades para propiciar la ciudadanía o actividades para propiciar el respeto o el trabajo del género, sino que tiene que vivirlo, o sea, él en su propia vida, en su propia biografía personal, en su casa, en su familia, y eso se trasluce, digamos, en la propia institución educativa, ¿no? O sea, que no es algo de un momento, sino que es algo que en realidad se tiene que hacer vida, ¿no? Eso es por un lado. Y mi pregunta con respecto al marco curricular era, que si bien es cierto, el marco curricular es un documento superior que nos da diferentes, como que nos marca las definiciones básicas que va a transversar todo el currículum que los que nos va a guiar. Pero yo quería saber cómo esto se aterriza finalmente en estos instrumentos y técnicas de desarrollo curricular y su vinculación con los estándares de aprendizaje y los mapas de progreso, que es lo que veo que está en la unidad 4. Porque, por ejemplo, en Perú nosotros tenemos ya el marco curricular ya definido desde hace tiempo, ¿no? O sea, como que las definiciones ya están como establecidas y ahorita estamos en un proceso de implementación curricular y justamente ese valor agregado que le hemos dado al currículum es la incorporación de estos mapas de progreso y de estándares de aprendizaje. Entonces, quería que un poco me explicaran cómo o qué instrumentos se pueden trabajar para poder aterrizar más estos marcos curriculares y que no se quede, porque por mucho que se trabajan digamos, estos enfoques, estas definiciones de un marco curricular mucho más abierto, cuando llega a pasarse al área, el docente lo termina bajando instrumentos y finalmente termina centrándose otra vez en contenidos, aunque en el papel esté declarado que tiene que trabajar por competencias. Entonces, sí quisiera saber de qué manera o a través de qué técnicas o qué instrumentos podemos aterrizar mejor el marco curricular. Correcto. Sí, yo después hago un comentario y seguramente después Cecilia, cuando vea las actividades, va a referirse a situaciones y mapas de aprendizaje y más entendimiento y de estándares. Pero de todas maneras, voy a hacer un par de comentarios. En primer lugar, sobre el primer punto que mencionás, estamos totalmente de acuerdo. Es parte de lo que hoy se conoce como el currículum vivencial, el currículum experimentado, por alumnos y docentes. Es decir, una dimensión generalmente olvidada de la discusión curricular es el currículum vivido y experimentado. Y eso es parte de lo que tú muy bien señalás, es decir,
cómo el currículum pasa a ser una experiencia de vida propia de docentes y alumnos y cómo se internaliza como tal, y no es una cuestión de poner una actividad que tenga que ver, hoy vamos a trabajar una actividad de ciudadanía, no, es mucho más que eso, y lo queremos transmitir de esa manera, es decir, un currículum que se apropia, un currículum que se vive, que se experimenta, que se hace carne, es decir, yo creo que ahí hay un punto bien importante lo que mencionás, para que el currículum no sea finalmente un listado de actividades que le damos a los docentes para que las hagan por sí mismas. Tiene una mayor vivencia y experiencia y sentido detrás. Yo creo que ahí me parece que el punto que vos mencionás es extremadamente importante. El segundo, a ver, sobre el marco curricular y los instrumentos. Cuando decimos principio de ordenador superior, lo que estamos diciendo que lo que queremos decir en definitiva es una sola cosa, básicamente. Que todas las piezas y los componentes que se aterrizan a partir del marco curricular tienen su razón de ser y existencia en que estén alineados con las definiciones de ese marco curricular. Entonces, si uno va a trabajar herramientas como son, por ejemplo, los mapas de aprendizaje, o va a trabajar los mapas de progreso o los estándares de aprendizaje, tiene que trabajarlos como instrumentos que efectivamente den respuesta a la razón de ser de un marco curricular, es decir, que estén alineados con las finalidades y objetivos del marco curricular. Lo que tú planteas como problema concreto es que el docente finalmente termina trabajando, no tiene herramientas y termina trabajando contenidos a veces aisladamente, es porque no existe esa interfase entre la definición del marco curricular y la práctica de aula. Para nosotros, una de las experiencias, después Cecilia seguramente lo podrá más profundizar, ahí nosotros en el curso mencionamos varias posibilidades, se hace un análisis digamos, de las ventajas y desventajas de mapas de progreso, trabaja estándares de aprendizaje, hay un video de Ferrer, de un especialista curricular argentino muy conocido, donde él, que lo hizo justamente para nuestra oficina de la UNESCO, donde él trabaja las distinciones conceptuales entre las diferentes técnicas curriculares. Pero lo que queda claro para nosotros es que tienen que haber dos elementos ahí que me parece que hay que guardar. Primero, las competencias que son ordenadoras de un marco curricular, o son criterios ordenadores de un marco curricular, no pueden ser después desagregadas en un sinnúmero de competencias donde prácticamente el docente esté entreverado y esté confundido en qué competencias tiene que trabajar los alumnos. Las competencias tienen que ser pocas y a partir de esas competencias poder definir instrumentos que permitan trabajarlas. Ahora, yo no estoy diciendo que las competencias sean 4 o 5, a mí me gusta hablar más bien de bloques de competencias. Dentro de los bloques de competencias hablar de maneras específicas de trabajar esos bloques, pero más allá de esta discusión. Lo que yo creo es que lo que no hay que hacer es definir competencias lo que para nosotros no se debiera hacer es definir competencias a nivel de las asignaturas y las disciplinas. Las competencias son definidas a nivel del sistema educativo y del marco curricular. Y lo que hace cada asignatura, cada disciplina es definir de qué manera contribuye al desarrollo de la competencia. Por lo tanto, no es un tema de que la asignatura tenga competencias propias, sino cómo la asignatura se organiza y tiene su razón de ser y su importancia y relevancia en tanto responde a las competencias. El segundo elemento que para nosotros es fundamental son las situaciones. Pueden llamar situaciones de aprendizaje, ahí nosotros trabajamos situaciones como de vida, situaciones de integración de aprendizajes, pueden tener diferentes denominaciones. Lo importante es que el docente pueda tener un banco de situaciones que le permita al docente poder trabajar las competencias conectadas con temas transversales. Ejemplo, el docente dispone de un banco de situaciones sobre la temática transversal, cambio climático. Hoy por hoy los currículos empiezan a incorporar mucho más, los currículos en el mundo, cambio climático. Más allá de quienes lo niegan o no, el cambio climático aparece como una dimensión transversal del currículum, está un tema bien claro, está conectado a las realidades locales que los países sufren o los contextos locales sufren en virtud de los cambios en las condiciones climatológicas de las comunidades locales. Ahora,
cambio climático es un tema transversal, que tiene, como decíamos, una conexión con una determinada realidad y contexto. Pero para trabajar, ¿qué es lo que uno quiere hacer en un cambio climático? Que los alumnos tengan actuales competentes frente a problemas o desafíos que implica el cambio climático. Pero, ¿cómo el docente puede hacer eso? El docente tiene que disponer de un banco de situaciones que le permita seleccionar aquellas situaciones más conectadas con sus realidades para justamente plantearse a los alumnos para que los alumnos puedan trabajar situaciones de aprendizaje donde tengan que movilizar conocimientos, destrezas y actitudes para responder a esos problemas. Ahora, eso requiere una interfase. Y ahí creo que está lo que decíamos de herramientas. Pueden ser situaciones, pueden ser mapas de progreso, pueden ser complementarias, porque los mapas de progreso tienen que ver más con la progresividad de los aprendizajes y las situaciones tienen que ver más con la respuesta a desafíos y contextos de situaciones. Lo que quiero decir es que tiene que haber un alineamiento de esos instrumentos con las finalidades y los propósitos del marco curricular. Si esos instrumentos son definidos, independizados de las definiciones programáticas que contiene el marco curricular, estamos en problemas. Yo creo que lo que hay que buscar es la forma en que el docente disponga de herramientas que le permitan llevar al aula la efectivización de los principios y de los contenidos fundamentales que están incluidos en el marco curricular. Y ahí aparece lo que no sé si dará mucho tiempo para que siquiera pueda trabajar hoy, pero puede quedar como un tema pendiente después para trabajarlo más en profundidad, las diferentes figuras curriculares que tú mencionabas y cuáles son los pros y los contras de cada una en tanto forman parte del marco curricular, ¿no? Yo buscaría por acá. Okay. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, Renato. Bien, continuamos entonces, si les parece un poquito más, para profundizar justamente. Sí, yo creo que Sí, Cecilia, claro. Cecilia, perdóname que te interrumpa. Me parece No. que, dado las preguntas y dado la discusión que se ha dado, me parece importante que hicieras un poquito de énfasis en los temas de mapas de progreso, estándares de aprendizaje y situaciones, para que de alguna forma se pueda compartir una visión común de estos temas, ¿no? Sí, ahí está. Me parece que, no sé si los colegas... Muchas gracias, Renato, que sabemos que es muy tarde para ti, has hecho un gran esfuerzo para Les acompañarnos. mando un abrazo grande. Quiero ante todo decirle que ha sido un placer trabajar con ustedes estos días y con Cecilia en haber armado esta propuesta y estamos a la orden para seguir trabajando en el tema y es un placer realmente. Muchas gracias, Renato. Gracias, Renato. Muchas gracias. Gracias. Decíamos entonces que con estos temas curriculares íbamos un poquito a los niveles que teníamos el marco curricular. Después, en un segundo nivel, tenemos los enfoques transversales y proyectos disciplinarios, pero que de alguna manera tienen que estar conectados justamente con los recursos que se tienen en las instituciones. No es un proyecto genérico para todos el mismo, sino que de acuerdo a los intereses de la comunidad, de las familias, el centro educativo, qué personal tiene, qué recursos puede contar. De esa forma es que se pueden armar, digamos, los proyectos también mirando hacia el nivel micro del aula, cuáles son los intereses que tienen los estudiantes, cuáles son los intereses que tiene la escuela, qué intereses tienen las familias. De alguna manera hay que encontrar en los cuales se pueda extraer de allí justamente situaciones que puedan ser analizadas para los fines educativos en cualquiera de las áreas curriculares o en áreas transversales. Aquí también agregamos un poco la parte de lo que sería el enfoque también longitudinal, ya que hay muchos aspectos que son trabajados en diferentes niveles educativos, con diferentes edades de los niños y de los jóvenes, y por lo tanto
también corresponde que se haga un análisis de esa coherencia que tiene que tener la planificación en un centro educativo. Todos estos elementos se tienen que concretar después, como ustedes muy bien decían, ¿verdad? ¿Cómo hacemos todo esto para que los docentes puedan concretar en las aulas? Bueno, es muy importante que haya una planificación y un pensar del docente en forma individual, pero también en forma colectiva y en forma colaborativa. Y no simplemente pensando en sus conocimientos, sino tratando de escuchar a los estudiantes en cuanto a qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que quieren, porque a veces no expresan adecuadamente con palabras, pero sí podemos observar sus actitudes y ver realmente cuáles son los intereses que ellos tienen en relación a los distintos contenidos que tienen que trabajarse. Ahora, pasemos, como decían, bueno, el currículo peruano está justamente pensado para trabajar en competencias y de alguna manera se dan las características, las distintas competencias que se espera que se trabajen, de qué manera se tiene que trabajar y tiene también su propia definición de lo que serían los estándares de aprendizaje de los estudiantes. Y allí yo les extraje del currículo, ¿no? Y entonces se establece que esos estándares describen de alguna manera en niveles crecientes de complejidad la competencia que se va a desarrollar y esa competencia cómo se puede distribuir en los distintos, como ustedes pueden analizar. Aquí, por ejemplo, había una competencia que dice se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, a las características, ¿verdad?, de la competencia, y después de alguna forma indica en cada uno de los niveles qué nivel de desarrollo tendría que tener, desde el más elemental hasta el más complejo, hasta dónde se espera que los estudiantes puedan ir llegando. Y por eso es importante que se tenga presente que este mapa de progreso no todos los van cumpliendo con el mismo ritmo, ¿verdad? Todos sabemos que los estudiantes los van cumpliendo en distintas etapas, aunque tengan a veces las mismas edades, estén en los mismos cursos, pero unos los desarrollan de una forma y otros de otra forma. Pero con esta, digamos, graduación, nosotros podemos saber los estudiantes en qué nivel de progreso están y qué tipo de situaciones les vamos a dar para que puedan alcanzar el nivel siguiente de desarrollo de la competencia. En general, cuando se trabaja en el aula, lo que pretendemos nosotros es encontrar situaciones que de alguna manera puedan ser usadas tanto para el aprendizaje como para la evaluación del desarrollo de la competencia. Y esas situaciones tienen que implicar un conjunto de tareas que pueden ser simples o complejas. Cuando son simples, en general, los estudiantes las utilizan para adquirir cierto desarrollo o automatismo en algunos procesos que van a requerir después en las actividades complejas. Por lo tanto, cuando acá se implica la realización de tareas complejas, no quiere decir que necesariamente vamos a comenzar nosotros por poner situaciones complejas. Primero porque tenemos que analizar también los docentes en qué posición estamos. Estamos ¿está pensando en situaciones complejas o, como decía, creo que Elisa, volvemos al contenido simple y la tarea simple a ese contenido en particular? Bueno, entonces vamos a tener que ir moviéndonos, ¿verdad?, de un enfoque de una tarea simple a pensar en una tarea compleja en la cual se
integren recursos de distinta naturaleza, recursos de la experiencia de los niños y los estudiantes, recursos cognitivos del área curricular o de áreas transversales o de otras áreas con las cuales coordinamos, porque no hacemos un trabajo transversal, pero sí podemos coordinar muchas de las situaciones con otras áreas curriculares. ¿Hasta qué punto, digamos, la característica de la situación elegida, es significativa para la vida del estudiante? Si yo tengo estudiantes en un medio rural, tal vez en principio no les interesan algún tipo de actividades o no les genera otros experiencias que no son tan conocidas para ellos. Pero tampoco estoy diciendo que los vamos, el hecho que no sean conocidas para ellos no quiere decir que no sean significativas. Puede haber experiencias de otro contexto que a ellos también les puede resultar significativa. O sea que tenemos que no descartar necesariamente y cerrarles el mundo a su contexto. Tenemos que abrirlo también al contexto más amplio de la región, más amplio del país y, ¿por qué no después, verdad, más amplio según también las edades de los estudiantes? La situación de aprendizaje no va a ser una respuesta que se hace, se lee la situación y ya tengo la situación resuelta. No, es algo que existe, que exige que pueda ser abordado de distintas maneras y que se pueda entonces resolver y que no todos tengan los mismos caminos de resolución. Muchas veces incluso lo que se espera como una resolución tampoco es algo cerrado. A veces pueden ser soluciones abiertas. Si yo les pido a los estudiantes en el desarrollo de un curso de nivel, supongamos, de estudiantes de 10 u 11 años, que planifiquen un viaje de una jornada para despedirse que terminan el curso y el año. Bueno, entonces van a tener que, eso es una tarea compleja que va a exigir que estudien a ver, que haya un conjunto de estudiantes que investigue a ver cuáles son los intereses, a dónde quieren ir la mayoría, cómo lo van a resolver, si lo van a resolver por una asamblea en la cual van a decir las distintas posibilidades que tiene cada lugar que quieren visitar. Bueno, después tendrán que ver qué transporte, qué tienen que... Hay muchos elementos de organización, de selección, que se están poniendo en juego en un tipo de tarea de esa, así que entran dentro justamente de situaciones que son de aprendizaje y de evaluación. Con respecto a las características, es lo que decíamos de que sean abiertas, de manera que ellos puedan tener alternativas para resolverlas según sus intereses, sus motivaciones de preocupaciones o sus curiosidades que tengan de alguna manera. Cuando vamos a planificar las situaciones de aprendizaje, bueno, tenemos que pensar entonces, esta situación que se me ocurre, para su resolución va a requerir de los elementos que se establecen en la competencia que estoy pensando trabajar, o las competencias que estamos pensando trabajar, porque ese es el desglose que tenemos que hacer. Esas actividades, ¿de qué forma contribuyen? ¿Qué recursos son los que los estudiantes van a movilizar? Pueden ser recursos de experiencias personales, pueden ser recursos que existen en la institución, recursos que van a buscar en línea. ¿Qué es lo que van a poder evaluar con esa situación? Y después otro aspecto importante es cómo nos damos cuenta nosotros que el estudiante llegó a determinado nivel de desarrollo. Entonces tiene que haber elementos distintivos que permitan evidenciar que el estudiante llegó a ello.
Cuando Renato habla que el docente lo que tendría que hacer es poder recurrir a un banco de situaciones y seleccionar aquello que más se, se adapta a su situación. Eso es algo, si se quiere, digamos que es ideal en el sentido de que yo tengo que disponer de ese banco de situaciones. Pero seguramente cuando recién comenzamos no tenemos ese banco de situaciones. Así que hay que buscar formas de trabajar colectivamente entre los docentes, primero de un centro educativo y después en una red de centros educativos de una región, de manera que puedan planificar situaciones para ciertos cursos, para ciertas competencias y se puedan de esa forma ir construyendo ese banco de situaciones. Me parece que sería importante tener esos elementos. Cuando mirar acá 4, que sería la última del curso, se les pide justamente esbozar una programación curricular para el contexto en el cual se mueven. No está dicho en realidad qué programación curricular, porque no sé los niveles en los cuales los participantes pertenecen. Algunos capaz que son docentes de aulas, otros capaz que son directores, otros capaz que están en otros niveles más regionales o nacionales. O sea que según en qué esfera trabajen los participantes será el nivel de programación curricular que pueden hacer. Nosotros, si se trata de aula, lo que nos parece más adecuado que sería que planificaran una situación justamente con esas características, una situación de aprendizaje que pueden realizar de pronto en más de una sesión de clase, que puede abarcar más de una competencia. Si se trata de otro tipo de directores de centro o algo, bueno, ustedes pueden pensar en proyectos de centro. Aquí hay una especie de índice del proyecto de centro de una educativa, en las cuales ustedes ven distintos elementos que contiene. Ustedes también deben tener en su propio país algunos. Si se trata de otro nivel, pueden pensar en el marco curricular. Ustedes ya tienen un marco curricular, bueno, pero podrían ver qué modificaciones harían en ese marco curricular, qué les parece que tendría que tener, qué cosas podrían sacar para mejorar lo que ya tienen. Por lo tanto, en el caso de la actividad, decíamos entonces que lo más adecuado sería que ustedes indiquen hacer un esquema o la estructura de la programación curricular. Pero además del esquema, que bueno, ustedes escriban en cada uno de los aspectos qué sería lo que va en cada uno de los ítems del esquema. Se trata de una situación, bueno, pueden ejemplificar una situación e ir viendo de qué manera los recursos se consideran para la elaboración de la especificando bien los niveles y los grados en los cuales se va a desarrollar. No sé si tienen preguntas, comentarios, consultas. Sí, tengo una pregunta. Me parece bastante interesante la actividad, ¿no? Porque como que le dejamos libertad a los participantes para que ellos escojan el nivel de programación en el que puedan, digamos, proponer, ¿no? Y que puedan elaborar la estructura. Pero lo que sí me salta como inquietud
es que nosotros aquí lamentablemente somos muy normativos. Entonces ahorita, por ejemplo, ya salieron las orientaciones de la planificación curricular para el 2018. Entonces hay como una ruta que según el Estado, los docentes siguen, ¿no? Entonces, lo interesante o creo que podríamos aportar con este curso también es propiciar esa reflexión sobre esa ruta, porque a veces no necesariamente porque esté en la norma o porque el ministerio la pide es que sea la correcta, ¿no? Entonces, es un poco, y como también los mismos maestros tienen cierta libertad también para poder hacer adaptaciones en sus instituciones educativas, sí sería interesante a través del curso, no sé si se pueda darle diferentes opciones de qué manera puede realizar esa programación curricular, ¿no? Es decir, que no solamente sea que ellos son los que nos van a proponer los niveles de programación, porque me imagino que la mayoría lo que va a hacer es tomar la estructura curricular que le dé el Estado y que muchos Claro. colegios privados también le están adaptando y la van a subir, entonces van a ser todas muy parecidas, ¿no? Entonces, no sé en qué medida, porque me parece interesante que le pongamos diferentes modelos de estructuras curriculares de otros países para propiciar la reflexión, pero no sé si es que hay alguna propuesta o algo de como para romper en ellos el esquema de que tienen que esperar a que salga la norma y tienen que hacer, no sé, ellos normalmente esperan que salga la norma y que tienen que hacer su programa anual, tienen que hacer sus unidades, que en el caso del Perú trabajamos con 3, la unidad de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje, el módulo, y después recién van a las situaciones o actividades significativas, que son las sesiones de clase en sí. Más o menos esas rutas siguen, ¿no? Entonces, no sé si en esta parte se va a trabajar así o a lo mejor después, porque creo que sí sería interesante empoderar al maestro para que pueda reflexionar y ver, ¿no? Tener digamos, un diálogo alturado también con los administrativos o con la gente que ve la planificación desde las UGLs o del mismo ministerio y que puedan decir, bueno, eso es una ruta, pero también podemos hacer esta otra, ¿no? Que tengan otras formas, ¿no? De reflexionar que le permitan, digamos, romper o por lo menos pensar, ¿no? De qué otra forma podrían ellos abordar el currículum. Porque frente a esta actividad lo que pienso, la percepción que tengo es que me van a terminar colocando los niveles o los instrumentos de las estructuras que les dé el Estado o que suelen usar así sean en colegios privados, porque ahora como el Estado tiene bastante injerencia en lo privado, también son muy parecidas todas, ¿no? Entonces no sé si se va a trabajar aquí, si se trabaja después, o no sé qué te parece, o Lo ideal lo sería, planteo como reflexión, me ¿no? parece, sí, me parece muy interesante porque eso que tú dices aporta, claro, que no, justamente en lo que apelamos a que los docentes puedan tener su propia iniciativa para hacer las modificaciones en aquellos que ellos consideren que puede llevarlos a un mejor camino de aprendizaje de sus estudiantes, como por ejemplo sería pensar, bueno, cuáles son las competencias que van a desarrollar, qué elementos necesito, cuáles serían las preguntas más importantes, qué ideas esenciales tienen que tener o queremos que aprendan, eh, y cómo me voy a dar cuenta que aprendieron. Creo que esas serían las preguntas básicas para poder responder, para Ujú, poder diseñar la planificación curricular. Entonces, ujú. si ya tiene una estructura que está muy armada, bueno, empiezo como al revés, empiezo como decir, bueno, voy a dar este tema, por lo que tú me dices, me da la impresión que es casi una estructura de tipo, que se traduce que Sí, no favorece el desarrollo justamente de las competencias, visto así, por lo menos, o sea que plantear una alternativa que podemos incluir acá de modelo, tal vez presentar uno o dos modelos o tres modelos de planificaciones curriculares, sobre mm, todo me da la impresión que a nivel de aula tal vez sería lo que más se necesita ujú, eh, sí, para, ujú, para que ellos comparen esos modelos con su modelo normativo, mm, claro, de qué manera pueden cumplir con el modelo normativo, aspirando a cumplir
el aprendizaje usando alguno de los otros que les parezca más, u otro propio, digamos, otros que ellos se animen a diseñar. Claro. Porque ellos, como tú decís, ellos tienen que tener cierta libertad seguramente. Lo que pasa es que a veces uno no usa la libertad porque ya está eso dado, así, y lo uso de esa forma. Pero puede cumplir tal vez los objetivos del aprendizaje de los estudiantes con una planificación que no tenga esa normativa. Como yo digo, realmente los ministerios y los técnicos curriculares dan materiales a los docentes que no necesariamente son prescriptivos, sino que muchas veces son pasibles para ser usados para aquellos que no disponen de otra estructura para asesorarse. Bueno, es como un material básico, pero no quiere decir que tal vez tengan que usar siempre eso. Tal vez si ellos presentan otra alternativa en sustitución, explicando por qué utilizan eso. Yo lo miro un poco porque en otros lados también es así, que hay unos materiales dados, pero los docentes tienen posibilidades, si quieren, de cambiarlo. Muchos a veces no tienen tiempo porque tienen varios trabajos sobrecargados y bueno, puede suceder eso también. Así que vamos a tratar entonces de incluir en esta unidad justamente algún ejemplo de programación, de esquema de programación curricular que pueda ayudar a generar una diferencia. Dime, María Sonia, querías hacer una pregunta o un comentario, Sí. No sé. Sí. Un comentario, pregunta, más comentario yo creo, que está en relación a todo lo que estaban diciendo justamente ahora, ¿no? Yo creo que es fundamental saber bien cuál es el perfil de los estudiantes que vamos a tener, porque eso puede hacer que la actividad, tal como decía Cecilia, la orientemos hacia un nivel curricular o hacia el otro. Y a mí me parece fundamental lo que estaba justamente diciendo Elisa, de la necesidad de sacar un poco, ya sea al docente o incluso a los directores o coordinadores, de esta idea de la técnica y la herramienta y llevarlos más hacia la reflexión de lo que significa el diseño curricular, porque efectivamente hay una normatividad bien fuerte, pero también, como decía Cecilia, no necesariamente es totalmente prescriptiva y se toma como si fuese totalmente prescriptiva y entonces solamente los docentes se concentran en pensar en la herramienta y en la técnica sin reflexionar exactamente cómo luego eso lo llevan al aula, cómo realmente se transversalizan esos enfoques de los que hablábamos hace un Entonces, quizás las actividades, la última actividad, sobre todo, de alguna manera debería permitirles sí poder bajar a un diseño el currículum, pero sobre todo que entren a esa reflexión, porque si no, solamente van a replicar una técnica. Y al menos eso es lo que he podido ver en mi experiencia, ¿no? Que al final lo que te dice el docente es, ya, pero dame el formato, dime cómo lo hago y no me hagas pensar demasiado. Quizás es un poco extremo lo que estoy diciendo, pero sí se da. Entonces, como de ya alguna está manera el tenemos... Exacto, ya está, entonces no voy a plantear otra posibilidad. Y cuando entras en diálogo aparecen cosas bien interesantes, pero como ya hay un instrumento, ¿para qué voy a pensar cuando estoy cargado de un montón de actividades que tienen que ver con cosas que no son del aula, que son formatos, informes? Entonces, de alguna manera, yo no sé si esta cuarta actividad, yo la estaba revisando a medida que hablaban, debería tener algún elemento que les obligue a posicionarse frente al instrumento también, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve
cómo realmente todo lo que he trabajado en las 3 unidades previas, que sí me parece que invitan mucho más a pensar y a reflexionar y a tomar una posición concreta, lo traduzco en esta 4ª actividad. No se me ocurre cómo, ¿no? También les digo, no se me acaba de ocurrir cómo, pero... Tal vez Pero semanas de trabajo se puede presentar, digamos, algunas estructuras o algunas preguntas que les hagan rever el esquema normativo que de alguna manera se les presenta por el gobierno, y que cada uno pueda en el foro hacer su elemento de reflexión y de discusión, como podría ser modificado, que otra estructura podría ser tal vez más adecuada para después poder concretar en el aula las actividades. Y de esa manera se le podría generar la reflexión en un ambiente de un foro más acompañado y con presentaciones que pueden ir manejando esa primera semana, para que después en la segunda semana más que habría que pedirles que hicieran un esquema alternativo al que se les ofrece directamente. Claro, exacto, y que lo sustenten. Exacto, sí, de todas maneras. Realizar un esquema diferente al que se les propone, Claro. desde más allá que después lo vayan a usar o no lo vayan a usar, no sé, pero que hagan una propuesta distinta, ¿no? Que realmente expliquen por qué eligieron esa diferencia en determinados puntos. Tampoco es necesario que cambien absolutamente todo, de pronto quieren hacer algo que ellos vean cómo es la modificación, tal vez con un foro primero y después la exigencia de que realicen un esquema distinto al que se les propone desde el ámbito nacional, o no sé cómo es que se podría escribir, digamos, allí. Me parece que allí estaríamos logrando lo que ustedes pretenden, que es obligarlos de alguna manera a pensar de una manera distinta y no aceptar absolutamente todo lo que les viene. Así es. Como que así. Eso es una idea para ayudar también. Y si alguno en un momento está muy complicado y no puede hacer otra cosa, bueno, hará eso y sabrá que está dentro de la estructura. Pero lo ideal es que se continúe pensando, porque es la única forma de seguir avanzando en los procesos educativos, ¿no? Sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta. En esa línea quería... John creo. Sí, Cecilia, en esa misma línea, que me parece muy buena la intervención de verdad de Elisa, porque es así, es práctica su intervención, bien realista. Se me ocurrían 2 ideas. La primera, la que tú señalas, ¿no? Que hagan una, digamos así, propuesta alternativa. La segunda puede ser que en la primera semana los estudiantes solamente presenten un tipo de programación del nivel que ellos prefieran, el macro, meso, micro, y que el trabajo sea más bien revisar esa estructura. Es como que le damos el contexto que tú eres un profesor o un especialista en currículum, que vas a revisar la estructura que previamente nos has informado y vas a revisar su fundamento, vas a proponer alguna alternativa, vas a como quien dice, hacer una ponderación, una evaluación, utilizando lo que has leído, por supuesto, ¿no? Utilizando lo que has leído. Y la idea de pedirles una semana antes, es una idea, por supuesto, esto, ¿no? De pedirles una idea antes sería para que no sea que al final nos sorprendan con algo, recién sacado al final, ¿no? Sino previamente nos dicen qué cosa te gustaría trabajar, con qué tipo de programación, y en el trabajo final nos entregan como una especie de evaluación que ellos han hecho a un instrumento, utilizando los contenidos que se han desarrollado en el curso. Me parecería también práctico una cosa así. Sí podría ser, porque un poco les cuento la experiencia, porque ustedes saben, el Ministerio ahorita está dando un curso de planificación curricular y evaluación formativa, que está dirigido a 16.500 maestros,
y que desde la UNESCO estamos acompañando este proceso a los especialistas del Ministerio de Educación, ¿no? Y entonces ellos hablan de lo que es planificación en reversa, así le llaman. Es decir, parten de la evidencia, qué competencia quieren desarrollar y a partir de ahí recién se decanta todos los instrumentos de programación. Más o menos así lo están pensando. Pero ¿qué resulta? Que los mismos maestros les cuesta mucho entender, o sea, no, como ya no solo, o sea, el ministerio están esperando a que en la normativa, por ejemplo, este 2018 ya salieron qué instrumentos pueden usar, ¿no? Entonces les cuesta mucho, como bien decía María Antonia, identificar qué instrumento pueden utilizar para desarrollar esa competencia. Entonces, siempre están esperando algo dado, ¿no? Entonces sí creo que es buena la idea de John de propiciar esta reflexión, porque viene, o sea, están planificándola, si viene la evidencia, la competencia, las estrategias y la evaluación formativa que orienta obviamente hacia los estándares y hay una retroalimentación. Entonces les están dando mucha potencia a la retroalimentación individual y colectiva, ¿no? Entonces, lo que plantea John me parece bastante pertinente porque vamos a partir de un instrumento previo, digamos, con lo que ellos trabajan, van a hacer su reflexión, que nos lo entreguen antes, les damos la retroalimentación para que después, digamos, como que acompañemos el proceso reflexivo y después de eso ellos puedan presentar un instrumento más acabado y pensado y corregido, ¿no? Que sea como una alternativa de lo que plantea la norma, ¿no? Y que ellos puedan utilizar, ¿no? Entonces, porque ahorita, o sea, estos, digamos, maestros que se están capacitando, digamos, se están recibiendo por adelantado lo que se va a hacer el otro año. Pero, o sea, justamente con ellos estamos dándonos cuenta, tanto no solamente me refiero a los docentes de aula, me refiero a los propios especialistas del ministerio, que les falta ese sustento o esa reflexión para decir, sí, yo tengo que utilizar este instrumento A y no este B, y este A por esto. Entonces, creo que esta actividad sería una excelente oportunidad para ayudarlos a sustentar y a empoderarse de por qué y qué sentido tiene el instrumento que he elegido, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que plantea yo me parece pertinente, ¿no? Pero con una retroalimentación por parte de nosotros. Claro, sí, sí, tendría que ser en un foro que ellos subieran su explicación, su fundamento, para que ustedes puedan justamente de consulta, que según tengo entendido van a disponer para todas las unidades. Puede aprovecharse para... y bueno, entonces adaptaríamos un poco esta actividad y bueno, por supuesto que bueno, yo voy a hacer una sugerencia, ¿verdad? Unas modificaciones y después ustedes verán a ver si le hacen algún arreglo posterior, digamos, que quede más adaptado a lo que necesitan y al contexto, de acuerdo al contexto que ustedes tienen del lugar. No sé si les parece así. Sí, me parece bien. Ahí está. Yo supongo que estos materiales los podré terminar en el correr de esta semana o de la otra y después los subiré al Drive y bueno, después más adelante de todas maneras ustedes pueden verlo y si necesitan alguna cosa o tienen algún comentario, de pronto después más adelante, ustedes recién van a dar este curso en marzo, así que podemos ver alguna cosa más, algún comentario más. ¿Ah? Perfecto. ¿Les parece bien entonces? Sí. Sí. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. No, por mi parte no. Bueno, por mi parte tampoco, entonces, me parece bien. Bueno, agradecerte por mi parte. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto realmente conversar con ustedes y bueno, les deseo muchas gracias, Rosana también. Y bueno, nos comunicaremos seguramente en algún otro momento. Y claro que sí. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto. Gracias, Cecilia.
igualmente para mí, y bueno, que tengan un buen fin de curso y un buen inicio para el año próximo también. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.